Compañeras, con su permiso, Presidenta, honorable Asamblea, si bien faltan algunas cosas que nos hubieran gustado también ver en el dictamen, el tema de la posesión simple, asegurarnos que sean los ejidos, las comunidades, los campesinos mexicanos los principales beneficiados de esta reforma, el tema innecesario de los permisos. A pesar de eso, celebramos la aprobación de esta reforma. Es un paso importante en la lucha contra la estigmatización a los usuarios y en general en contra de la criminalización de nuestra generación. Nuestra generación fue condenada por las políticas neoliberales. Por un lado, sufrimos el proceso de privatización de la educación, dejó de ser un derecho para los jóvenes y se convirtió en un privilegio. Al mismo tiempo, se renunció a una política industrial propia, se abandonó el campo y esto se tradujo en un aumento brutal del desempleo, salarios de hambre. Tenemos el salario mínimo más bajo de América Latina, a pesar de haberlo aumentado ya 50%, nos quitaron el derecho a una jubilación, son contados los jóvenes que tienen un empleo formal, se implementó el outsourcing y todo lo que aquí ya se ha comentado. Esto nos llevó a la dramática cifra de 7 millones de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban y que no conformes con habernos llevado a esa situación, la derecha se sigue burlando de nuestra generación y se burla de los esfuerzos de la Cuarta Transformación por apoyarlas. Esta juventud fue orillada a migrar del país y en otros casos, lamentablemente, a nutrir las filas del crimen organizado y la violencia, con todas las consecuencias nefastas que aún hoy en día seguimos sufriendo. Con lo que estamos aprobando el día de hoy se da un paso para reparar esa deuda que tenemos con la juventud. El prohibicionismo nos ha llevado a el desastre. No se pone en contexto las razones por las cuales se consume cualquier sustancia, en este caso cannabis, y sus derivados, que pueden ser muy variadas desde cuestiones médicas, sociales, económicas y culturales. Y si a esto se suma la persecución y abuso de autoridad en que incurren los policías, el principio del prohibicionismo se convierte en represión hacia los más pobres, como siempre. En consonancia con el principio del prohibicionismo, en los años 70, bajo la presidencia de Richard Nixon en los Estados Unidos, se empezó con la guerra contra las drogas. Esta política represiva que fue emulada por Felipe Calderón con la famosa guerra contra el narcotráfico. En dicho periodo se utilizaron prácticas inhumanas de exterminio, persecución, ejecución, asesinato, propias de los sicarios y no de quienes se dedicaban a la defensa nacional, trayendo como consecuencia más de 250,000 personas muertas en situación de violencia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, ya lo han dicho aquí, hay 3 millones de muertes al año relacionadas con el consumo de alcohol, 8 millones de muertes relacionadas con el tabaco. ¿Y por qué tanto prejuicio y odio hacia la cannabis y no hacia otro tipo de drogas que ya son legales? Además, en México alrededor de 300,000 personas mueren al año por problemas relacionados con la alimentación. Por eso aprobamos la ley de los etiquetados claros, en contra de la voluntad de sectores amplios de la oposición, de la mano con los titanes agroalimentarios y grandes empresas de comida chatarra. No les interesa la salud, solo les interesan los negocios, no mientan. ¿Por qué el criterio debería cambiar con una sustancia psicoactiva como el cannabis, que es exclusivamente para los adultos que son absolutamente responsables de su consumo, cuando además no hay una asociación del consumo de cannabis con los principales problemas de salud a nivel nacional, como sí lo hay con la diabetes? Hoy nuestros niños se alimentan fundamentalmente de comida chatarra y cuando hemos querido regular, pues la derecha se ha puesto en contra. La cara más autoritaria y conservadora y farsante de la oposición se asoma aquí, esa que defiende la libertad cuando es para las grandes empresas, pero no para las personas más vulnerables. Estamos en el momento justo para eliminar el sistema prohibicionista que tanto ha afectado a la sociedad, porque, resumo, criminaliza a los consumidores, viola derechos humanos, los policías no son eficaces, hay muchos casos de siembra de drogas a personas vulnerables, no permite una justa redistribución monetaria, una actividad económica, ni paz ni seguridad. Provoca muertes, empoderó al crimen organizado, actualmente tenemos a las organizaciones criminales más poderosas del mundo, hizo que los campesinos y las comunidades desprotegidas vieran como una solución trabajar en estas
condiciones. Desde la bancada de Morena decimos prohibición no, regulación sí, y retiro la reserva. Compañera presidenta, es cuanto.